Es abogado en ejercicio, graduado en Derecho y máster de acceso a la abogacía por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía por la UNED. Es colaborador asociado de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, también socio colaborador de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas El Miradero, Alfonsí y Tadmía, entre otras muchas. Así que cuando quieras, José María. Buenos días a todos, querido presidente de la asociación. Señoras y señores, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. En primer lugar, y como es de bien nacido ser agradecido, debo agradecer a esta Real Asociación de Diálogo de España y a las entidades que con ella han organizado este extraordinario congreso, que sin lugar a dudas será un criterio importantísimo para comenzar una nueva línea de investigación, una nueva línea de trabajo que implique a quienes todavía iniciáticos o menos iniciáticos. Yo soy alumno de todo y maestro de nada, ¿no? Pero siempre, por eso me gusta juntarme con la gente que sabe y estar con la gente que sabe. Y creo que estas iniciativas, como la de este Congreso de Jóvenes Genealogistas, ayudará también a conformar, dicho en un término futbolístico, una cantera de nuevos investigadores, de nuevos genealogistas, y ayudará a que nuestras ciencias, estas ciencias auxiliares de la historia, se perpetúen en el tiempo. Son ciencias imprescindibles porque toda ciencia que nos enseñe a conocer nuestro pasado nos ayudará también a corregir los errores para el futuro y nos ayudará también a saber lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos. Tanto a nivel personal como desde la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, que me honro en presidir y de la que hoy estamos hasta 4 miembros en este congreso, mi agradecimiento a David Huidobro, a Inés de Olarán, a Miguel Ángel Hermida, a la asociación, a todos los que habéis organizado este extraordinario encuentro y, por supuesto, nuestra disponibilidad para esto y para lo que necesitéis. Dicho lo cual, yo vengo a hablarles de un tema un tanto imbricado, un tanto curioso para quienes investigamos los estudios toledanos, que es en concreto la legislación en materia de mozarabía. La mozarabía toledana es una comunidad histórica, jurídica, litúrgica y nobiliaria y sobre todo de base genealógica, que es a lo que nos atañe en este sentido, que cuenta con una legislación propia que goza de la antigüedad de hasta 9 siglos de historia. Efectivamente, como todo lo que pasa por el tamiz de la historia, ha tenido momentos de decadencia, como la introducción en Castilla del rito romano por parte de Alfonso VI, que hizo que se perdiera en parte y se fuera perdiendo progresivamente el venerable rito hispano-mozárabe. En este sentido, les recomiendo la lectura de un extraordinario artículo de Julia Montenegro, publicado en la revista Jacobus, números 25 y 26, sobre la abolición del rito mozárabe en tiempos de Alfonso VI. Esta época de decadencia también obligó a abrir parroquias mozárabes a feligreses de parroquialidad latina que pudieran demostrar ascendencia mozárabe para su supervivencia a finales del siglo XV con una norma del cardenal Mendoza de abril de 1484. Tuvo también otros momentos de ventura, de reconocimiento, como por ejemplo las normas dadas por el cardenal Cisneros, la creación de la capilla mozárabe de la Catedral Primada de Toledo, la confección del misal rico de Cisneros, una de las mejores obras que contamos en la Catedral Toledana. Y como digo, una época de ventura en la que además los mozárabes consiguen, aunque eso es verdad que se mantiene a lo largo de toda su historia y de hecho todavía hoy sigue vigente, consiguen obtener el derecho de mantenerse en sus 6 parroquias mozárabes. Lo que ocurre es que, por razones de pérdida de feligreses, algunas se agruparon y de hecho a día de hoy están agrupadas 3 a 3. Santa Eulalia, San Marco y San Torcuato por una parte, de la que queda, digamos, viva y donde que se utiliza, digamos, diariamente es Santa Eulalia, y por otra parte Santa Justa y Rufina, San Lucas y San Sebastián. Actualmente tanto Santa Justa y Rufina como San Lucas tienen culto. Es importante para que vean el motivo de por qué se agrupan, un detalle simplemente a modo de muestra, y es que, por ejemplo, a principios del siglo XVI, las parroquias de San Torcuato y de San Sebastián quedaron sin feligresía. Por tanto, ahí al no haber
nadie que mantuviese el rito en ellas, por eso hubo de hacerse esa refundición. Con carácter previo y para comprender lo que se va a hablar aquí es importante conocer el concepto de parroquialidad en el Código de Derecho Canónico. Pensemos que la parroquialidad es la que basa, en cierto sentido, el ser mozárabe. La parroquialidad es digamos, el vínculo por el cual genealógicamente se demuestra esa mozarabía. La parroquialidad se rige, primero, es la condición de pertenecer a una parroquia o a otra, se rige por el domicilio o el cuasidomicilio del feligrés, domicilios en el que se tiene vocación de permanecer en el tiempo, cuasidomicilio es aquel en el que se está al menos 3 meses, pero hay que pensar una cosa, y es que los parroquianos, todo feligrés, puede tener una doble parroquialidad, una parroquialidad territorial o una parroquialidad personal. El Canon 518 del Código de Derecho Canónico establece que, como regla general, la parroquialidad es territorial. No obstante, por razones de ritos, de lenguas o de nacionalidad de los fieles, pueden existir parroquialidades personales. El ejemplo de la mozarabía es un ejemplo meridiano, es una parroquialidad personal. El feligrés, viva donde viva, esté donde esté, es parroquiano mozárabe de la parroquia que le corresponda. Eso es a nivel personal. Lo que pasa es que el feligrés mozárabe puede tener todavía hoy, y de hecho genealógicamente esto ahora nos interesa por lo que vamos a hablar, tiene parroquialidad acumulativa, es decir, tiene el derecho a ampararse bien en su parroquialidad personal, por ejemplo, la parroquia de Santa Eulalia, o puede acumular también la parroquialidad que tenga, pues yo que sé, en San Nicolás, en la capilla de San Pedro, en la parroquialidad que tenga en la ciudad o en las parroquias de su municipio, porque pensemos que esto de la mozarabía no es solo de la ciudad de Toledo, hay también varios municipios en la provincia donde hay mozárabes. Fundamentalmente las grandes comunidades están en Vargas, Fuensalida y Mocejón, que son pueblos, en concreto Mocejón y Vargas son limítrofes a Toledo, Fuensalida está un poco más lejos y Vargas, digamos, es el municipio donde hay una mayor acumulación de mozárabes. Pensemos que esa parroquialidad personal ha sido reconocida por una constitución, un directorio llamado Ecclesia Imago, heredero de una constitución pastoral del Concilio Vaticano II, donde se establecen los criterios de parroquialidad, y vamos a ver que la parroquialidad se justifica, la parroquialidad mozárabe. ¿Por qué? Porque hay uno de los dos criterios, hay una necesidad objetiva y hay una auténtica unidad de personas que la conforman. Esta unidad de gente, los descendientes de esas personas inscritas en las tazmías de las parroquias mozárabes, conforman esa unidad. Como criterio, como contexto previo, hay que decir que en los hitos jurídicos previos, jurídicos genealógicos previos a esta parroquialidad, a esta normativa mozárabe que vamos a tratar aquí, está por supuesto el Fuero de los Mozárabes de 1101, que no hace sino ratificar la existencia de una importante comunidad de personas susceptible de acogerse a ese régimen jurídico. Nuestro recordado amigo, genealogista, compañero José Antonio Dávila García Miranda decía que era un grupo marcadamente organizado y jerarquizado en torno a sus parroquias personales. Probablemente, y es una opinión de García Gallo, este fuero respondía al deseo que Alfonso VI tenía de contentar a esa población mozárabe de la ciudad después de los intentos de los almorávides, en torno al año 1099 más o menos, de recuperar Castilla y Toledo en particular. Otro gran mozarabista, Miranda Calvo, dice que sirvió como reconocimiento de la singularidad tradicional y de los servicios realizados por los mozárabes toledanos, a los que se trata de diferenciar mediante esta nueva normativa de aquellos que se regían por los fueros de sus respectivas regiones y zonas de influencia. Recordemos que en la época, en el reinado de Alfonso VI, hasta el año 1109, creo que es, Bernard Reilly dice que entre el 15 y el 20% de la población de la ciudad de Toledo eran mozárabes. Es un dato muy importante para valorarlo. Francisco de Pisa también dice que se les concede, y básicamente por tener firmeza en la fe, la historia de Francisco de Pisa es una historia no tan técnica, es una historia, pensemos que es del siglo XVI, no es una historia tan técnica como pueden ser las posteriores. Estos fueros mozárabes fueron confirmados expresamente por Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II, los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, Carlos II, Felipe V, Carlos III y Fernando VII. Es decir, no estamos en algo exactamente lejano, pero sin embargo sí estamos en algo que es la idea que quiero que subyacga de esto, persistencia en el tiempo. En los orígenes de este derecho vemos inscrita la igual transmisión del
del mismo, de estos derechos, tanto por línea de varón como por línea de mujer. Ahí el profesor Pardo de Guevara magistralmente nos hablaba de esa horizontalidad que existía hasta más o menos el siglo XII en estos aspectos genealógicos, ¿no? Y precisamente Simonet hace referencia a la generosidad genealógica de esta circunstancia cuando escribe que es de advertir que la calidad y nobleza de mozárabe la adquirían, y estoy citando expresamente, los demás pobladores si entroncaban con ellos por medio de casamiento, y esto era tanto más fácil cuanto que dicha calidad no pedía varonía, y la comunicaban también las hembras, por cuyos enlaces muchas familias castellanas vinieron a hacerse mozárabes. Saltando algunos siglos, llegamos a mediados del siglo XVI y concretamente llegamos a una sentencia de la Sacra Rota Romana del 6 de julio de 1551, en la que se habla de un criterio de igualdad entre el varón y la mujer que 2 años después es restringido por el Papa Julio III mediante una bula del 9 de marzo de 1553, en la que se limita la dicha transmisión a la línea de los hijos varones y además se añade un criterio de primogenitura en el caso de la mujer. Solo la mujer primogénita podía transmitir mozarabía, pero entendiendo primogenitura no por la primera nacida, sino por la primera nacida, casada y con descendencia. O sea, si no tenía esos 3 requisitos, no se consideraba primogenitura a estos efectos. Esta obligación mutó y dejó de existir por 2 razones. Primero, porque en los municipios fuera de la ciudad de Toledo no se aplicó. Y segundo, porque el cardenal Luis María de Borbón y Villabriga, el 29 de enero de 1815, elimina esta prohibición y lo que hace es imponer directamente la parroquialidad mozárabe al marido latino que casa con mujer mozárabe. Avanzando de nuevo, llegamos hasta el siglo XX. Pensemos que en el siglo XX a principios la parroquialidad mozárabe también estaba muy decaída. De hecho, en la guerra civil son asesinados los canónigos mozárabes. No había prácticamente nadie que supiera de rito mozárabe, ni tan siquiera celebrarlo. Pensemos que el rito mozárabe es diferente, tiene serias diferencias, tanto en sus libros litúrgicos como en el propio desarrollo de la ceremonia, con el rito romano. Es un rito, además, para mi gusto, bastante más bonito, bastante más rico eucológicamente. Pero, como digo, no había tanta gente en esa época, no había casi nadie interesado en esta cuestión. Y es entonces cuando vuelvo a mencionar a nuestro querido José Antonio Dávila, junto con don Balbino Gómez Chacón y don Jaime Colomina, que eran 2 canónigos de la catedral, comienzan una investigación para volver a poner en boga la mozarabía toledana, y en el año 1966 se crea la ilustre y antiquísima Hermandad de Caballeros y Damas Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza de Toledo, que es la heredera de una antiquísima cofradía de esclavitud de Nuestra Señora de la Esperanza de San Lucas, por la cual, desde el año 1867, el Ayuntamiento de Toledo, que luego después se amplió, también tenía una serie de derechos con respecto a estas cuestiones mozárabes. No ningún derecho genealógico ni nobiliario, pero sí el derecho a pertenecer y la condición de hermanos mayores honorarios de los alcaldes. Al no haber una legislación armonizada suficiente como para ver los procedimientos de transmisión de la genealogía mozárabe, los estatutos de esta entidad fueron los que comenzaron a regir entre 1966 y 1982, y ya entraríamos en estas 4 décadas, son los que empiezan a regir en cuanto a la forma de elaborar los expedientes, de restaurar las parroquialidades y, por supuesto, de hacer las genealogías mozárabes. Se establece que el artículo 10 de estas constituciones, que si alguien las quiere, además las he traído para que las vean, un ejemplar original, podrían pertenecer a esta hermandad y, por tanto, a la comunidad mozárabe, quienes solicitasen el ingreso siempre y cuando acreditaran su condición de mozárabe mediante un certificado del párroco personal, un certificado basado en una investigación genealógica, es decir, tenían que acreditar que descendían de alguna de esas personas inscritas en un padrón mozárabe, en una tazmía de las parroquias mozárabes toledanas. El artículo 11, en cambio, de estas constituciones establecen mayores problemas interpretativos, sobre todo porque contienen la posibilidad de restaurar la parroquialidad perdida. ¿Cómo se restaura esa parroquialidad perdida? ¿Cómo se restaura esa genealogía mozárabe, ese linaje mozárabe? Pues bien, hay varios requisitos. Habría que descender por línea masculina de varón mozárabe, siendo descendiente de varón de hija primogénita, con los requisitos dichos, o de hija primogénita de varón o mujer, también primogénitos a su vez, que hubieran recibido la mozarabía a través de varón o a través de la hija mayor que hubiese gozado de la parroquialidad. Se consideran mozárabes a los descendientes por línea de varón, un criterio de relevancia geográfica y de evidente influencia histórica,
por línea de varón o también de mujer, ya he dicho antes que había una disgregación en ese trato y en esa aplicación práctica, de los mozárabes que como tales aparecen inmatriculados en las parroquias, pero que no son de Toledo, sino de otros pueblos de la archidiócesis, y a los que históricamente, como hemos dicho, no se aplicó esa bula de Julio III. Igualmente se abre la posibilidad de ingresar a mujeres viudas y a mujeres solteras de mozárabe, si bien por matrimonio, y la cuestión del matrimonio es importante en el caso de contraer matrimonio con feligrés latino, en principio no se le reconocía a su mozarabía, sí que se le reconoció por una cuestión, entiendo que de tacto, el mantenerse en la hermandad, pero no en la comunidad mozárabe, en ese conjunto de más de 2000 familias que por ius sanguinis tienen el derecho y pueden llamarse como tal mozárabes. Llegamos a 1982 y empezamos con las 4 décadas de legislación mozárabe que como tal fundamentan este trabajo, y se basan en lo siguiente. La Iglesia toledana se da cuenta de que hay cada vez más gente interesada en recuperar esta tradición mozárabe, una tradición extraordinaria que los toledanos tenemos por muy en valor, y toma la determinación de revisar las normas en carácter de mozarabía. Y de ahí nace, el 10 de diciembre de 1982, las normas sobre calidad y parroquialidad mozárabe de Toledo, su conservación, transmisión y rehabilitación. Tenemos una norma eminentemente genealógica que recoge de una forma equilibrada y razonable y con una técnica jurídica que, aunque sea concisa, está bien fundamentada, está bien hilada, los distintos supuestos que relacionan la parroquia mozárabe que analizan. Esta norma tuvo una finalidad evidente, que es crear una pauta única y común para todos los mozárabes o todos los posibles mozárabes que quisieran restablecer su linaje. En esta disposición se distinguen 3 normas, en concreto nos interesan 2. El primer tipo, adquisición de la parroquialidad. El segundo, la administración de los sacramentos, es decir, la trascendencia a generaciones futuras de ese criterio genealógico. Y una tercera, de la que no se ha hecho prácticamente ningún uso, que es el de dictar normas complementarias, y que por tanto no nos interesa. Además de reconocer la parroquialidad personal para todos los feligreses mozárabes, los aspectos normativos que nos interesan empiezan con la igualación del varón y de la mujer en la adquisición de esos derechos, así como la extensión de tales a sus cónyuges latinos y a sus descendientes, aplicándose el criterio regulado históricamente. Y de hecho, en las normas se dice expresamente que se reconoce la condición mozárabe a todos los inscritos por razón de su linaje, sea cualquiera su vecindad o domicilio, parroquialidad acumulativa, lo que hemos dicho antes. En el padrón ahora aprobado se aprueba, entre otras cosas, se aprueba un padrón mozárabe que a día de hoy existe, además está publicado, no está actualizado todavía, pero está publicado una parte, y a las personas de rito latino con quienes hayan contraído matrimonio mozárabe canónico, a los hijos, varones o hembras de matrimonio mozárabe inscritos en dicho padrón y a sus cónyuges latinos, así como a todos los descendientes de estos, varones o hembras, y a sus cónyuges latinos, siempre en un caso y otro que el matrimonio contraído sea el canónico. Estas normas construyen, por tanto, 3 tipos de núcleos de familias mozárabes que pueden existir a raíz del matrimonio. El primero, varón mozárabe con mujer latina. La mujer latina automáticamente adquiere la parroquialidad mozárabe. Eso es por derecho de ius connubi. Y durante su viudedad, con estas normas del 82, salvo que contrajera segundas nupcias, que esto es un aspecto que ahora vamos a valorar, que ha modificado un poco la normativa, salvo que contraje segundas nupcias, seguía manteniendo esa condición mozárabe. No obstante, los hijos nacidos de matrimonio entre varón mozárabe y mujer latina son mozárabes, porque hay un mozárabe en ese matrimonio. Segundo tipo de núcleo, exactamente el contrario, mujer mozárabe con varón latino. Se ofrecía a los varones elegir la parroquialidad, o bien la de su mujer, la mozárabe, o bien la parroquialidad latina. Debo decirles que yo no he visto a nadie que haya rechazado la parroquialidad mozárabe. O sea, yo todos los matrimonios que conozco, todos la han aceptado y además orgullosamente. ¿Qué ocurre? Que si acepta, él pasa a ser feligrés mozárabe de la parroquia de su esposa. Para el caso de que el acuerdo sea que los cónyuges opten por la parroquialidad del marido, es decir, que el marido rechazase, estamos hablando de la normativa del 82, como recordemos, la mujer mozárabe pierde la condición en constante matrimonio, si bien sí transmite a sus descendientes, es decir, aunque ese matrimonio pase a ser parroquiano de una parroquia latina, los hijos son mozárabes y pueden optar en su mayoría de edad por esa mozarabía. En el tercer caso, que los dos sean mozárabes. Ahí no hay más criterio que el de que sean de 2 parroquias distintas. Ahí, si no hay un acuerdo, se entiende que optan por la del marido.
¿A qué viene importante? ¿Qué tiene importante esto? Que así es como se ve la jurisdicción de los párrocos mozárabes, que es importante también a la hora de la administración de los sacramentos, como vamos a ver a continuación. Conviene estudiar, por tanto, el procedimiento aprobado por el texto legal para restaurar esa parroquialidad y la condición mozárabe desconocida por el mero transcurso del tiempo. Se exige la confección de un expediente que debe ser entregado al párroco mozárabe de la parroquia en cuyas tazmías esté. Es el que tiene la jurisdicción para hacer ese expediente, para encontrar ese contenido. Que, como digo, que se encuentren inmatriculados los antepasados del solicitante y que contenga la justificación genealógica con partidas civiles y canónicas que la respalden, aunque también se toma como pruebas de mozarabía sentencias de las Reales Chancillerías, de las Reales Audiencias, acuerdos municipales del Ayuntamiento de Toledo anteriores a la confusión de estados, donde expresamente se reconozca la mozarabía del antepasado que se reclama, resoluciones del Tribunal de Rentas Decimales del Arzobispado de Toledo y sentencias de cualquier tribunal eclesiástico competente. Una vez entregado el expediente, el fiscal de la comunidad tendría que informarlo y cotejar que todos los datos fueran correctos, y de ahí remitirlo al párroco mozárabe para la decisión final y, si procede, la restauración de la mozarabía y, por tanto, la inscripción sacramental futura de los actos de los sacramentos que se reciban en la parroquia que corresponda. Por tanto, esa norma novena que sigue a estas protege y preserva la realidad y la legalidad de lo inscrito en los libros de las parroquias. ¿Por qué? Porque el criterio registral aquí es fundamental. Si no encontramos ese criterio registral, difícilmente podemos acreditar esa mozarabía. Llegamos al año 2019 y un arzobispo, casualmente mozárabe, por línea materna, don Braulio Rodríguez Plaza, que era nuestro arzobispo emérito, es quien firma la normativa actual en materia de mozarabía. Concretamente, firma 2 decretos, el 18 de diciembre de 2019, que son el de transmisión de la calidad y parroquialidad mozárabe y el de la aprobación del directorio de las parroquias mozárabes de la Archidiócesis de Toledo. Es decir, lo que hace es modifica, por una parte, el decreto de 1982 del cardenal don Marcelo, fundamentalmente para que haya igualdad absoluta entre el varón y la mujer a la hora de adquirir la parroquialidad mozárabe, y además lo que hace es ordenar el directorio parroquial, es decir, cómo se administran los sacramentos, quién puede administrarlos y quién puede recibirlos, tanto a nivel personal como a nivel territorial. Recordemos, parroquialidad acumulativa. El segundo de los decretos, que es el que más nos interesa, porque el primero únicamente es un decreto muy breve en el que, como digo, se derogó a las normas tercera y cuarta del 1982, que son las referentes tanto a la viudedad como a la opción del matrimonio que hemos hablado con anterioridad. El segundo que nos interesa es el que crea las mayores actualizaciones en cuanto a materia genealógica. ¿Por qué? Por una justificación que en su propia exposición de motivos hace, y es que dice que la realidad social y eclesial, y estoy citando textualmente otra vez, de aquellos diocesanos que pertenecen a las parroquias mozárabes o desean pertenecer, urge del cuidado pastoral tenga presente sus situaciones personales y familiares. Hay otra cosa que también es evidente y se ve no solo en las iglesias mozárabes, sino también en las demás iglesias. En este momento histórico, el fervor religioso y la práctica religiosa, pues desgraciadamente se encuentran en franca decadencia, de manera que hay que procurar, en la manera de lo posible, preservar la tradición mozárabe a nivel parroquial. Los primeros artículos de este decreto, este segundo de los decretos de don Braulio Rodríguez Plaza, de este directorio, están enfocados a definir como personal las parroquias mozárabes en los términos que hemos explicado al principio. Y además se da un paso más, y es que se reconoce expresamente la jurisdicción territorial en virtud del domicilio y del cuasidomicilio de los feligreses, es decir, ya tenemos un reconocimiento expreso de más profundidad jurídica que el que teníamos en 1982. Los artículos 5 y 6 de este decreto, en relación con la administración del bautismo y del matrimonio, abordan 3 supuestos. El del matrimonio mozárabe, que bautiza a sus hijos en la parroquia mozárabe, automáticamente adquieren la parroquialidad de sus padres y el sacerdote está obligado a inscribir en la parroquia en su partida la frase «es mozárabe». ¿Por qué? Porque genealógicamente es una forma para que puedan encontrar también en el futuro esa condición y para reconocerla expresamente en los libros sacramentales. El segundo, matrimonio no mozárabe, que bautiza a los hijos en parroquia mozárabe, en el que lo que se dice es, si usted efectivamente bautiza a sus hijos, hágalo, pero sus hijos no son mozárabes. No es prueba bastante que usted bautice a sus hijos
por criterios tan crematísticos como que la parroquia me gusta más que cualquier otra. Es igual que en los matrimonios. Matrimonio no mozárabe casado en la parroquia mozárabe tiene que tener el párroco un permiso del vicario general y no es prueba bastante de mozarabía. O sea, no se puede oponer para el ingreso en la comunidad ni en la hermandad. La cuestión más polémica, la de la parroquialidad y la feligresía, por cuanto se admite que haya nuevas personas que, sin haber sido parroquianos, sean hechos parroquianos ex novo de la parroquia mozárabe, lo cual en un sector de la doctrina ha planteado la posibilidad de por qué hay que compartir parroquialidad mozárabe o de una parroquia como tal mozárabe con personas que solo la tienen por una petición expresa permitida por el arzobispo. Es una cuestión muy polémica que me gustaría plantear con más profundidad, pero sencillamente decirles que se abre, aun con reservas, la posibilidad de parroquianos de parroquia mozárabe, que no son, sin embargo, mozárabes de linaje, no son feligreses mozárabes, conforme al criterio genealógico, y que está en la línea de la reforma del cardenal Mendoza, de la que hemos hablado de 1484. En cuanto a la transmisión, que es lo que más nos importa, lógicamente, los hijos e hijas de mozárabes, sin distinción de sexos, transmiten la parroquialidad mozárabe al contraer matrimonio. Si bien en caso de mozárabe y no mozárabe, lo que se exige es que ambos acuerden a qué parroquialidad quieren remitirse. Y si no hay acuerdo, en lugar de perderla, quien sí lo sea, simplemente queda uno mozárabe y otro latino. La renuncia a la parroquialidad es una renuncia que además se hace hereditaria. La parroquialidad queda ya sin transmitirse si alguien renuncia a esa parroquialidad mozárabe expresamente. Por tanto, un futuro descendiente debería restaurarla otra vez. También se habla, que es una cosa que anteriormente no se trató, de los hijos adoptivos en el seno de la Iglesia y les explicita su igualdad en los derechos a la hora de adquirir la condición mozárabe. Finalmente, la pérdida de la parroquialidad mozárabe, que hay otro criterio polémico. ¿Por qué? Porque la parroquialidad mozárabe, lo que se ha dicho hasta ahora es que en el momento de que romperse el matrimonio se pierde, pero si el matrimonio se deshace, el matrimonio canónico, el directorio considera que, conforme a la retroactividad de las leyes canónicas, la parroquialidad es una condición ad personam que no se pierde aunque el matrimonio se escinda. De manera que, y ya termino, hay una cuestión polémica por cuanto lo que se valora es si, por ejemplo, hay parte de la doctrina que opina que si, por ejemplo, el latino vuelve a contraer matrimonio, si de verdad no ha perdido su parroquialidad mozárabe, ¿hasta qué punto ese segundo matrimonio puede reivindicar para sí y para los suyos un derecho mozárabe? Finalmente, no me da tiempo a exponerlo, hay un nuevo procedimiento regulado para rehabilitar la parroquialidad que se basa en la Ley de Protección de Datos y que exige, como digo, estar armonizado conforme tanto al Reglamento Europeo de 2016 como a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ha sido un verdadero e inmenso placer y espero que nos encontremos en próximos encuentros. Exactamente un minuto para si alguien quiere preguntar algo. ¿Nada? Pues terminamos. Muchas gracias. Me he explicado.